sobre estas, perdón, no me quedó derecho, sobre esto, ¿sí? Entonces ya sabemos que si hizo un patrón en M entre lunes y martes, pues nos venimos a ventas y tenemos más de 200 pips. Primera zona de rebote para salir de esa venta, que no sabemos qué vaya a pasar acá, no sabemos qué vaya a pasar acá. Y por último, si se lleva estas dos y mantiene la venta, sabemos que el jueves podríamos buscar compras acá, ¿sí? Lo otro que podría pasar es que en H4, vamos a H4, de pronto lo vemos, que no creo porque pues ya ha subido mucho, pero todo es posible. Es como para no tener la mente solo cerrada en una sola cosa, sino en varias. Entonces sería que, digamos, quisiera eso, rancara y se fuera. Pero pues es de pronto la que menos hemos pensado de probabilidades. Que rompa con velas muy claras y completas fuera de esta línea y que luego venga una cuña y irnos en compra. No podemos comprar acá, compraríamos cuando ella venga y haga el pullback a esta LT. ¿Sí? Esa es una opción. Entonces vamos a otro color. Estamos hablando de lo que podemos ver esta semana. La otra opción es que arranca semana y nos hace un pullback, nos viene a comer estas zonas que gente tenía y arranque las ventas. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, día de la noticia. Pues, si el día de la noticia está acá, no operar, hay que esperar que lo baje. O si el jueves ya está acá, pues tendríamos muy claro una W. ¿Sí? Es básicamente como tener varios panoramas. Entonces lo que estamos esperando es, primero, la macrovida de esta semana. Con la macrovida de esta semana vamos a marcar, digamos, una zona en la que estamos esperando que el par se mueva inicialmente, como lo ha hecho en semanas anteriores, y que tome un movimiento, pues de ahí, impulsado de ahí. Como lo vimos pues esta semana, por ejemplo, que el movimiento fue impulsado desde la macro view, como lo vimos en esta semana que el movimiento fue impulsado desde la macro view. Y lo que podríamos entonces ver es, ya sea un patrón o simplemente un movimiento, un rango con que nos dispare el precio hacia arriba, como lo estaba mostrando Kate, para venir a hacer algún patrón bajista, que es lo que nosotros estamos esperando más esta semana. O por el contrario, que directamente desde la macro view salga el movimiento bajista. Salga el movimiento bajista. La opción alcista, la única que hemos visto es la que ya les mostró Kate, que no nos parece tan probable, pero que, bueno, no, esa definitivamente no nos parece tan probable, pero aquí en la parte de abajo ya lo que estaríamos esperando es un rebote en dónde. Entonces, tenemos esta zona importante, la de 142, que ya estamos, digamos, esperando que la rompa, pero que en caso de que no la rompa y veamos patrón, pues ahí podemos entrar en compra. La otra zona más abajo entonces sería la zona que tenemos por acá, un poquito más abajo, que también es una soporte de resistencia, o finalmente esta zona de aquí abajo, que es donde tenemos los fibos y tenemos más confluencias. Tenemos también esta línea de tendencia, tenemos también soportes y resistencias, tenemos una zona OB, un order block. Vamos a borrar todo esto para ponerlos. El order block vendría siendo este de acá, ¿sí? Ah, no, perdón, lo siento. No es ese. Es este de acá. Última vela verde.
Entonces, ¿qué tenemos? Que ese order block está incluso en confluencia con muchos de los otros factores que ya hemos visto. Tenemos soportes y resistencias, tenemos niveles clave de Fibonacci, tenemos líneas de tendencia, tenemos impulso, retroceso. O sea, estamos esperando, digamos, a partir de todo ese análisis que hemos hecho, por ciclos, por tendencia, etcétera, incluyendo las EMAs, eh, y también en el TDI, pues lo veríamos un movimiento bajista para luego buscar ya un movimiento alcista. En ese caso, cuando veamos toda esa confluencia, lo que vamos a buscar es el patrón, aplicar las herramientas que estamos viendo en el FT y irnos en compra. Esos serían los escenarios que nosotros estamos viendo para esta semana. Obviamente no es palabra ya de Dios, estamos viendo escenarios donde la probabilidad es mayor, pero que pues no, tal vez no sea así, y ya pues dependerá del análisis de cada persona y del seguimiento que le dé cada persona al par, que pueda buscar las mejores entradas. De todas maneras, este par pues lo vamos a estar revisando esta semana, y si vemos algo les estaremos comentando por el chat. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran hacer? La plantilla que estás viendo en este momento es como un híbrido de plantillas, porque estamos utilizando eh, algunos indicadores del método Market Maker. Estamos utilizando herramientas, digamos, aparte del Market Maker, y tenemos el TDI, que también es del Market Maker. Entonces es una plantilla creada, no es como en mi plantilla personal en la que yo hago análisis. Hasta el martes, sí, podríamos esperar hasta el martes. Eso depende mucho de cómo ahora la semana. Por eso les decimos que estamos esperando la macro view, porque igual el lunes nos vamos a dar cuenta dependiendo de lo que esté haciendo el par. Y muchas veces, si el lunes abre en un rango y con un movimiento muy, muy pequeño, como lo vimos acá, pues lo que vamos a esperar es el movimiento que nos haga el martes. Tal vez un retesteo sobre la misma macro view para irnos en contra de ese retesteo, como lo vimos esta semana, hace 5 semanas, un movimiento en contra del choque contra la macro view. Obviamente que hay que tener en cuenta también, hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos esperando del par en ese momento. Y aquí estábamos esperando tal vez un movimiento bajista, ¿sí? Entonces, después, digamos, de haber hecho este movimiento aquí atrás en la semana anterior, pues tal vez lo que estábamos esperando de alguna manera era eh, una confirmación de ese movimiento bajista. En este caso, lo que nosotros estamos esperando es sí un movimiento bajista por retroceso, pero ojo, estamos en un cambio de tendencia, o sea que lo más seguro de hacer, y lo que esperamos no sé si esta semana o la próxima, es que haya un rebote para continuar subiendo. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros estamos entrando en ventas acá, estaremos entrando en contra de la tendencia que se está creando actualmente. Y si logramos entrar en compra, pues estaremos entrando a favor de la tendencia que se está creando actualmente. ¿Ok? Los order block es un tema pues que vemos en LFT University, pero se identifican con las últimas velas del pico bajista o alcista, la última vela, y esa vela pues va a ser, digamos, la que nos está marcando el bloque de órdenes. Es, digamos, el impulso final que necesitó el par o el precio para que hubiese un cambio de tendencia. Eso sería el bloque de órdenes. Esperamos a que salga esa zona de consolidación. Sí, aunque las consolidaciones también las podemos operar, y si esa consolidación la vamos a seguir viendo toda esta semana, pues yo pensaría que no se debe desaprovechar. Mis entradas estarían en el 142.80, como les decía antes. Pues para mí ese es digamos, una zona en la que ha rebotado muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebotes
importantes ahí, en donde hubiéramos podido coger bastantes pips intradía y con un stop loss muy pequeño. O sea, si yo voy a entrar por acá, y obviamente dependiendo de las confirmaciones que veamos en la sesión de trading, digamos que mi riesgo estaría por los 20-25 pips, ¿cierto? Y si yo estoy siguiendo bien el precio y estoy viendo un rebote ahí, incluso yo podría acortar un poco más ese stop loss. Entonces, digamos que el riesgo no es tan grande y lo que podríamos estar cogiendo es por lo menos 90, 100 pips. Miren este último movimiento que hubo acá que fue 150 pips. O sea, no es una mala idea la entrada. Me parece que el riesgo-beneficio está interesante. Pero como les digo, yo creo que esa zona se la va a llevar. O sea que lo más probable es que nos levantemos mañana o pasado mañana y esa zona ya no la haya roto el precio. Lo de las EMAs ya lo habíamos comentado. Habíamos dicho que las EMAs, pues la EMA 800 nos está marcando una tendencia bajista, que tenemos un primer impulso marcado por el cruce de las EMAs y que la EMA 800 también está muy cerca del precio, o sea que hay probabilidad de que el precio vaya a buscar esa EMA. Pero si ese movimiento alcista se va a dar, como les decía antes, pues estamos esperando primero que haga un retroceso, un rebote para barrer compradores y ya luego irse hacia arriba. Entonces, todavía no lo veríamos. Y después de ese retroceso, lo que veríamos sería el siguiente segundo impulso que nos estarían marcando las EMAs con el cruce de la EMA 50 y 200, ¿sí? Kate, no sé si tienes algo para agregar ahí a todo lo que están hablando en el chat. Eh, no, lo que queremos es que tener claro que la idea es comprar barato. ¿Sí? Entonces, si buscamos compras, pues es esperar y el que vea algo claro en ventas, con un stop loss pequeño, que vea que puede trabajarlo, pues hay que hacerse vende, pero no pensando en que va a mantener las ventas, a menos de que se llegue a llevarse toda esta liquidez, que rompa esta línea de tendencia, pues diríamos, va a ir a buscar el 136, el 138, pero por el momento lo ha respetado y vamos a jugar a que lo va a seguir respetando. ¿Sí? Entonces es básicamente eso, tener las dos opciones, si se puede vender, tiene ahí 200 pips para vender, sin saber en cuál punto sea el rebote, porque de igual manera si colocábamos el FIBO también a veces respeta el 100 y el 100 estaba como por acá en 142.50, no sabemos. Y si no lo respeta, nos bajamos hasta 100. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Sí, casi no se escucha lo que dice Kate. Preguntas. Comentarios, algo que queramos agregar. Algo que pueda estar faltando en el análisis. Las EMA 50 y 200, no, solamente este par, Walbert. Las EMA 50 y 200 las utilizamos, como te digo, los cruces me pueden estar marcando el segundo impulso, el inicio del segundo impulso, y si yo estoy entrando en una dirección específica, cuando yo veo el cruce de las EMAs, ese cruce me puede estar confirmando ese movimiento. Por ejemplo, aquí en esta semana, si yo entré en compra por aquí abajo y tengo cruce de EMAs, pues esto tiene una probabilidad bastante alta de seguir subiendo. Entonces, si yo cogí el primer impulso y soy intradía, de pronto lo que puedo hacer es no salirme de acá, sino esperar el siguiente movimiento, ¿cierto? Entonces esas EMAs también me funcionan como confirmación de entradas. Me funcionan para marcar el impulso y como confirmación de entrada. La EMA 800 nos sirve para determinar la tendencia
y para ver reacciones también, o sea, como un soporte o como una resistencia dinámicas. Eso es todo. Bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos entonces en un próximo análisis. Cualquier cosa por el chat, seguimos respondiendo preguntas. Bueno, feliz noche, chaito, chicos. Chao, chao.